Bueno, pues como bien ha explicado y ha dejado bien claro en la anterior ponencia el profesor José Antonio Salinas, la reutilización de agua para el riego de cultivos está siendo una importante y gran alternativa para hacer frente a la escasez de agua, especialmente en aquellas zonas donde hay un acusado déficit hídrico, como es en nuestra zona concretamente. La legislación de las aguas siempre ha estado vinculada o estrechamente ha ido de la mano con las necesidades que se han planteado, o al menos eso es lo que se ha intentado, porque no siempre es una tarea fácil. Comenzó en los años 90 y en sus primeros años su objetivo era o se estaba centrada en la protección de las aguas superficiales para el consumo humano. En ella había incluidas o establecía una lista de sustancias prioritarias que había que controlar, además de los niveles máximos de residuos permitidos, así como el tratamiento de aguas residuales urbanas. Finalmente, también lo ha comentado el profesor Salinas, en el año 2020 el Parlamento Europeo ha publicado un nuevo reglamento, el 2020/741, donde se especifica los criterios mínimos que debe cumplir en cuanto a calidad y control que debe cumplir un agua para ser usada para fines agrícolas. Su objetivo fundamental de este reglamento es garantizar que las aguas regeneradas sean seguras para el riego agrícola y también la economía circular del agua. Bueno, antes de nada, lo que les voy a presentar a continuación son los resultados que hemos obtenido. Llevamos ya 5 años trabajando, alrededor de 5 años trabajando en este campo, y les voy a exponer y les voy a presentar todos los resultados que hemos obtenido en el laboratorio, ¿vale? Empezamos con un ensayo realizado en la finca de la Universidad ANECOP. En ellos tratamos de evaluar cómo se producía la distribución de contaminantes utilizando agua regenerada que habíamos simulado en las peores condiciones posibles, de manera que así podíamos tener resultados consistentes y los más fiables seguros. ¿Cómo preparábamos este agua? Se trataba de agua regenerada y le añadíamos concentraciones de contaminantes, los más habitualmente encontrados en las aguas, a concentraciones 100 veces superiores a los niveles esperados en las aguas, para ver cómo se producía esa distribución de contaminantes y dónde se quedaban o dónde se acumulaban. Para ello, en un invernadero lo dividimos en 2 sectores. Uno, hacíamos un cultivo con agua tratada pero sin ningún tipo de contaminantes, y en el otro, como no sé si se ve, aplicábamos ese agua fortificada en las peores condiciones para ver qué pasaba, y lo comparamos. Durante este tiempo hemos hecho 4 cultivos, 4 pruebas con tomate, calabacín, pimiento y pepino. Y estos son los resultados que hemos obtenido en algunos de ellos. Podemos ver, la barrita negra representa la carga total de contaminantes que se ha visto en las diferentes partes, tanto en el agua de riego como en el fruto, en la hoja, en la raíz y en el suelo. La barrita negra es la carga total que le aplicábamos al final del ciclo. La barrita azul muestra la cantidad de fármacos que se le han llegado, y la barrita verde son los pesticidas, la cantidad de residuos de pesticidas. No lo he comentado anteriormente, pero los frutos fueron cogidos una vez que el fruto estaba maduro y 2 semanas después, para ver si había diferencias. Se tomaron muestras de agua desde los goteros semanalmente, todos los días, para hacer un estudio de esa evolución, y de suelo también. Como podemos ver, el porcentaje de acumulación según lo que se ha aplicado en el fruto, en el tomate, llegaba un 3%, mientras que en la hoja y el suelo valores similares, entre un 1 y un 2%, y en el suelo un 14% se quedó. ¿Qué pasó para el estudio del pimiento? El nivel o la tasa de acumulación de contaminantes que hubo en el fruto fue inferior a 0,2.
En el caso del pepino, esa acumulación llegó hasta el 5%, y en el caso del melón, que ha sido el último, un 1%. Me gustaría resaltar que, como estamos viendo, los mayores porcentajes de acumulación de esos contaminantes no es en el fruto, sino en el suelo. Entonces, una vez hecho todos estos experimentos, hemos estado trabajando en colaboración con la Cátedra del Agua y llevamos estos estudios al campo, en condiciones reales. Se utilizó un agua. Bueno, en este caso se utilizó un agua regenerada, como ha explicado José Antonio. No se trataba de un agua depurada, sino un agua regenerada, mezcla de varias aguas, agua desalada y agua subterránea y agua proveniente de superficial, ya que está embalsada. Y esto es muy evidente en la cantidad, si pueden ver, de contaminantes que estaba, la carga total que tenía el agua. Si ven aquí, estamos en la carga total de menos de 250 microgramos de contaminantes, mientras que en nuestros experimentos estábamos, incluso en las peores condiciones, 106.000 microgramos. Mucho mayor, más de 100 veces superior, como les he comentado, para tener datos consistentes y realmente seguros que avalaran. No es el caso de estas aguas, y esto supuso un porcentaje de acumulación en los frutos. Se cogieron varios frutos durante varias campañas. Aquí se ha analizado tomate, pimiento, calabacín y pepino. Mientras que en el suelo se corroboraban un poco los datos anteriores y la tasa de acumulación fue del 25%. Si quisiéramos ver en suma cómo ha ido esa carga total y hacer una clasificación por qué tipo de contaminantes son los que se presentan más, o ver cuál ha sido esa distribución, podemos ver que algunos de ellos son analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, pero me gustaría resaltar esos niveles, la cantidad que puede haber en el agua y lo que llega tanto al suelo y lo que se ha detectado en el fruto, en las muestras vegetales, que han sido permanentemente regadas con ese agua. En concreto, solo se vieron 3 sustancias: la cafeína, que es el estimulante, la carbamazepina, que es un anticonvulsivo, y un anestésico, que es la lidocaína. Todas las muestras que se observó, la concentración que se llegó a detectar fue inferior a 1 microgramo por kilo. Ustedes, bueno, antes de comentar con esto, o sigo para adelante luego. El siguiente punto que valoramos es si existe o no un riesgo para la salud. Había que demostrarlo o verificarlo. La siguiente prueba es hacer un cálculo de ese factor, BCF, que es el factor de bioacumulación de un contaminante. Esto se establece comparando la concentración que se detecta en el fruto con la concentración que había en el agua. ¿Cuánto le ha llegado? ¿Cuánto se ha acumulado en el fruto? Podemos ver, está movido, son los dos de abajo. Los compuestos que tienen un factor de bioacumulación, un nivel superior a 1, son los que muestran un factor de acumulación considerable. En nuestro caso, ese factor solo fue superior a 1 para el caso de la carbamazepina y la lidocaína en calabacín. Tampoco fue un factor de acumulación muy grande, fue 1,1, 1,4. ¿Y esto qué representa? ¿Representa un riesgo? ¿No representa ningún riesgo? Para eso se estudia otro factor, que es el IDA. Este factor está reconocido y se define en la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Es la máxima cantidad de un compuesto que puede ser consumido a lo largo de toda su vida sin que represente un riesgo para la salud. Estos valores de IDA se establecen, como he dicho, en la EFSA, están establecidos, y aquí abajo pueden ver los niveles que se muestran para la cafeína, para la carbamazepina y para la lidocaína, los 3 contaminantes únicos que han sido vistos en los frutos. Como pueden ver,
son 5 veces en todos los casos inferiores, 5 órdenes de magnitud inferior a los valores que se han obtenido en estos resultados. Los cálculos se hicieron para una dieta convencional y para una dieta vegetariana, suponiendo que se comen una dieta vegetariana hasta 5 veces más que en una dieta convencional. Y estos datos también se basaron en los datos de consumo que se establece por la Comunidad Económica Europea, habituales. Incluso si ven abajo, en lo que pone el total, el rango de 0,09 a 0,13, en el caso de la dieta convencional, o en el caso de la dieta vegetariana, de 0,26 a 0,38, si nos comiéramos, ¿eso qué quiere decir total? Pues que si nos comiéramos todos un pepino, un kilo entero, no supondría ningún riesgo, porque aún así no superaríamos ese umbral de ingesta máxima permitida, aún combinándolo. Como conclusiones, podemos resaltar que la tasa de acumulación que hemos observado media en el fruto permanentemente regado con agua regenerada es en torno al 1%. Los porcentajes que enseñé en las peores condiciones, en el ensayo que se llevó a cabo en el invernadero, llegó hasta 5%, pero en el ensayo, en las muestras reales, tomadas con agricultores, fue inferior al 1%, en torno al 1% en todos los frutos. Además, estos resultados avalan y apoyan la reutilización de agua regenerada para el riego de cultivos, ya que los niveles de concentración de estos 3 fármacos que os hemos mostrado son inferiores a una ppb, o un microgramo litro o kilo. ¿Esto qué quiere decir? Que los productos que son muy inferiores incluso a una dosis simple de cualquier fármaco que nos tomamos. Un paracetamol que ya nos tenemos que tomar tiene 1 gramo de paracetamol, cualquier medicamento que nos tomamos, incluso más, 1 miligramo de paracetamol. Estamos viendo en los tomates o en los productos menos de 1 microgramo por kilo. Esto quiere decir que tendríamos que tomarnos, para superar esa dosis, más de 1000 kilos al día de esas hortalizas para superar esos niveles. Ni siquiera a la dosis terapéutica llegaríamos. Además, ninguno de ellos, ustedes saben también un montón que el límite máximo de residuos permitidos de pesticidas por norma general son 10 ppm, 10 ppb, con lo cual es muy superior. Como conclusión, obviamente, resaltar esto, que la ingesta no supone ningún riesgo para la salud. Y también quiero, antes de despedirme, hacer mucho énfasis en que la calidad del agua es muy importante. Hacer esa combinación, no es lo mismo el agua depurada simplemente con un agua regenerada. Esas mezclas de las que hablaba José Antonio, se ha visto claramente cómo la cantidad, la carga, esa calidad del agua mejora, y esa carga también disminuye considerablemente, con lo cual sí que es importante esa mezcla de la que hablaba José Antonio. Y nada, muchísimas gracias a todos ustedes por vuestra atención. Entiendo que lo que no se puede contar en 10 minutos no interesa. Por tanto, vamos a ser lo más breve posible para intentar amortiguar y reducir un poco el retraso que llevamos. Soy Manuel Díaz Pérez, profesor del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Almería, y hoy vengo a contarles un hecho importante, que es que se pueden certificar los cultivos utilizando aguas regeneradas para el riego. Y la idea principal que vamos para contextualizar esa idea es que, como bien sabemos todos los que estáis aquí presentes, si no regamos, no hay agricultura. Por lo tanto, es fundamental disponer y utilizar todos los recursos disponibles para hacer ese riego. Todos los que estamos aquí presentes también sabemos que hay escasez de agua. Se están secando los acuíferos o se están salinizando, los pantanos se están quedando secos. Por tanto, no nos queda otra que reutilizar
o utilizar, mejor dicho, todos los recursos disponibles que están a nuestro alcance, tanto los recursos naturales como otra agua alternativa. También se sabe, se ha visto en este foro, se verán después en la mesa redonda, en otros foros, en otros momentos, se ha visto que de todas esas aguas alternativas, las aguas regeneradas pueden ser utilizadas en nuestros cultivos para el riego. Por lo tanto, eso también es importante. Ahora bien, hay una pregunta importante. ¿Podemos certificar nuestros cultivos utilizando agua regenerada? Porque hay una cosa que está muy clara. Todos los agricultores tienen que certificar sus cultivos, porque si no, no pueden comercializar. Y por otro lado, estamos condenados a tener que utilizar aguas alternativas como agua regenerada. Por lo tanto, no nos queda otra que certificar nuestros cultivos y además utilizando aguas alternativas como pueden ser agua regenerada o desalada. Pero insisto, la pregunta clave es, ¿podríamos certificar esos cultivos? Bueno, pues voy a contarles dos cosas. Hoy solamente les quiero contar dos cosas. La primera es que podemos utilizar la agua regenerada en la agricultura siempre y cuando cumplamos con la normativa vigente. Y la segunda es que esos cultivos que utilicen esa agua pueden certificarse. Bueno, pues vamos a darle respuesta a esas dos preguntas o esos dos enfoques que le vamos a dar a la presentación. La primera es saber que podemos utilizar la agua regenerada porque estamos obligados a cumplir con la normativa que afecta a nuestro país. ¿De acuerdo? ¿Y qué dicen esas normativas sobre el uso del agua en la agricultura? Pues, en síntesis, lo que nos dice es que podemos utilizar las aguas regeneradas entre los distintos usos en uso agrícola y además, en ese tipo de uso agrícola, de los mayoritarios, tenemos el riego en los cultivos, fundamentalmente en la horticultura. Por tanto, en un principio se puede utilizar. ¿Y qué es lo que hay que hacer para cumplir con esa normativa? Pues muy sencillo, hacer controles de calidad, con los parámetros de calidad que nos exigen, en la planta regeneradora y en los puntos de entrega, en la acometida donde esté el agricultor. El agricultor tiene que recibir una agua que esté certificada. Y en esos controles analíticos, lo único que tenemos que hacer en esos controles analíticos es comprobar que nuestros análisis realizados cumplen pues, con los valores mínimos de los criterios de calidad, los parámetros de calidad que me exige la normativa. Por lo tanto, el agricultor tiene que recibir un agua que cumpla la normativa y, por tanto, se podría utilizar. Bueno, por otro lado, hemos dicho que el agricultor, además de utilizar la agua y tal, tiene que certificarse, porque si no, no comercializa sus productos. Bueno, entonces, ¿podemos certificarnos? ¿Podemos utilizar el agua? Hemos visto que el agua se puede utilizar, pero ¿qué dicen los protocolos de certificación al respecto? Bueno, pues los protocolos de certificación en general, tanto protocolos internacionales como Global Gap o QS, o los protocolos nacionales y locales como puede ser producción integrada y producción ecológica, lo que nos vienen a decir es que para el uso y la gestión del agua regenerada, bueno, o de cualquier tipo de uso de agua alternativa, tendremos que cumplir con la legislación del país. Reglamento europeo, Real Decreto nacional, sea el que está en vigor o los que vengan a venir. Y ojo, si nuestra legislación es menos exigente que lo que piden los protocolos de certificación, pues habrá que hacerle caso a los protocolos. Pero si no, hay que aplicar la normativa nacional. Vamos a ver el ejemplo de Global Gap, por ejemplo, que es la norma que, como bien saben, es la que más se certifica y, por lo tanto, es la más utilizada, porque si no, no podemos comercializar los productos. Y, además, ha cogido ese boom. Piensen que la norma de Global Gap es la que más se certifica en el mundo. En datos del 2022, más de 209.000 agricultores se certificaron en 135 países. Esa evolución tan grande ha sido porque es una norma muy exigente desde el punto de vista de la seguridad y la calidad, y evidentemente también con la seguridad y calidad asociada al agua de riego, y eso ha hecho pues, que esa normativa no se pueda permitir el lujo de tener escándalos por ser muy permisiva en esos aspectos. Por tanto, vamos a coger como ejemplo esta normativa a ver qué nos dice. Y lo que nos dice esta normativa es que si no existiera norma en algún país, que no es nuestro caso, o fuese poco exigente, entonces lo que tienen que utilizar es seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
¿de acuerdo? Y bueno, pues para eso pues dar una serie de recomendaciones. Por tanto, en nuestro país tenemos nuestra normativa europea y nacional y unos protocolos de certificación. Si nos vamos a uno de los más exigentes, si no el más exigente, y lo comparamos, vemos que Global Gap es menos exigente que el Real Decreto que tenemos actual o la directiva que entra en vigor en breve. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que nosotros tendremos una agua regenerada en las plantas regeneradoras que cuando le llegue al agricultor en su acometida, es decir, cuando le llegue, tiene que venir esa agua certificada de alguna manera de que cumple con la normativa. Y a partir de ahí la podría utilizar directamente. Pero, ¿qué pasa si la almacenamos en una balsa? Que es lo habitual. Claro, aquí lo que nos dice la normativa es que el agua que yo recibo, si rápidamente la aplico, no hay ningún problema. Pero ¿y si la acumulo en el agua? Si la almaceno en una balsa, ¿qué nos dice la normativa? Bueno, pues lo que nos dice la normativa es que tenemos que actuar según las actuaciones que ellos nos van dando, que sería la gestión de un agua del tipo que sea. Es decir, no tiene por qué ser agua regenerada, sino cualquier tipo de agua habría que gestionarla de la siguiente manera. Y es, tenemos nuestra agua, la almacenamos, que es de calidad, que cumple con la normativa y lo que tenemos que evitar es que se contamine. ¿Y qué es lo que hay que hacer en ese caso? Pues lo que hay que hacer es una evaluación de los riesgos posibles que tiene mi agua, sea regenerada o no sea regenerada, es decir, del tipo de agua, es decir, analizamos los riesgos químicos, microbiológicos, etcétera. Luego hacemos un plan de gestión, con un plan de control y seguimiento, es decir, identificaré si hay riesgo de contaminación de mi agua, como digo, sea del tipo que sea, ¿de acuerdo? Y a su vez tendré que decir dentro de esa planificación, pues tendré que hacer unas evaluaciones, una serie de analíticas para demostrar que mi agua no se ha contaminado estando en mi balsa. Si hubiera algún problema, pues habrá que tomar medidas, pero que el agua una vez que entra cumple y una vez que esté dentro de mi finca lo que tengo que evitar es que se contamine, sea agua regenerada, sea agua de pozo, sea agua de embalse, etcétera. ¿De acuerdo? Y por tanto, no hay que hacer mucho más. Pues para ir concluyendo con lo que hemos estado diciendo, solamente tenemos que tener claro que podemos utilizar las aguas regeneradas siempre y cuando cumplan con la normativa vigente, y lo que tenemos que tener claro es que el agua que recibe el agricultor sea certificada o venga validada por unos análisis que nos digan que cumple con la normativa, por tanto la podemos utilizar, y luego el agricultor lo que tendrá que hacer es, bueno, si lo almaceno dentro de mi finca, seguir las recomendaciones que me manden mis protocolos y ya está. Pero en teoría no habría ningún problema para certificarnos. Bueno, pues solamente como una reflexión final, decir que la certificación de las aguas regeneradas para el riego en los cultivos es una muestra de cómo podemos trabajar juntos para proteger el medio ambiente y garantizar la disponibilidad de recursos hídricos y la seguridad alimentaria. Y ya para así despedirme, decirles que el verdadero enemigo de la agricultura no son las aguas regeneradas o agua desalada. El enemigo de la agricultura es la sequía, el problema de falta de agua. Ese sí es el verdadero enemigo. Muchas gracias.